Mi nombre es Mateo Grille. Yo primero les agradezco mucho esta invitación a conversar con todos ustedes sobre los distintos énfasis y alcances que tiene este proyecto, borrador, digamos, de programa del Frente, que se irá afinando en las discusiones y las conversaciones que tengamos en el comité de base alrededor de todo el país. Y bueno, como ustedes saben, porque además tienen una gran experiencia en esto, siempre que se discute no tiene por qué ser visto esto desde una óptica o un enfoque negativo, ni mucho menos, sino en la enorme cantidad y diversidad de opiniones que tenemos dentro del Frente. En general se llega a síntesis que efectivamente son mucho más enriquecedoras de lo que el proyecto inicial, digamos así. Particularmente lo que yo estuve trabajando, lo que nosotros estuvimos trabajando durante toda la elaboración de este programa, tuvo que ver con la internacional, la política internacional, la política exterior, que creemos que puede impulsar el Frente si llega al gobierno a partir del año que viene. Y es una temática que uno nunca sabe exactamente si es de mucho interés para la mayoría de los militantes amplistas. Es evidentemente de muchísimo interés, como todas otras temáticas, para el desarrollo de un país, pero personalmente no sé exactamente si es de las cosas que más atrae en la discusión, aunque en los últimos tiempos largos me da la impresión de que ha ido captando interés creciente las cuestiones que pasan, los hechos políticos y todo lo que sucede a nivel internacional, y de alguna manera ha permeado eso, ha llegado también a las preocupaciones cotidianas de todos nosotros. El abordaje de esta temática, digamos, no es simple como ninguna, pero en este caso muchas veces me da la impresión de que se explicitan a veces los distintos enfoques que podemos tener en las variadas opiniones que tenemos en el Frente. Queda como de mayor manifiesto a veces algunas distintas opiniones que tenemos sobre muchos hechos, sucesos, procesos políticos que pasan en el continente muchas veces, y cómo es que nosotros nos tenemos que parar de cara a, o con la responsabilidad de gobernar en un país. De todas maneras, a pesar de que tenemos, y hay que reconocer, distintos enfoques muchas veces sobre procesos políticos distintos y divergentes, y sobre las cuestiones que suceden en el mundo, y los alineamientos geopolíticos, y de alguna manera las tendencias políticas que hay a nivel internacional, el proceso de discusión y de elaboración de esta unidad temática fue constante, y aunque en algunos momentos fue un poco más difícil de abordar, llegamos a una síntesis que de alguna manera a todos nos convenció, y es la que está plasmada allí en este documento programático. Es una necesidad histórica que tenemos. No podemos desarrollarnos solamente no podemos aspirar a nada más limitarnos a lo que se pueda hacer en un país de 3,5 millones de habitantes, y que lo único que interese sean los vínculos comerciales, por ejemplo. No ese es el único enfoque que nosotros entendemos que debe darse a la política exterior y a los vínculos en materia internacional del Uruguay, sino que hay que profundizar ese proyecto de integración, que no solamente tiene que ser con el Mercosur, sino, y creo que está allí puesto en el documento bastante concretamente, con los otros agrupamientos, los otros grupos de países que nosotros hemos, o procesos de integración que hemos encontrado en América Latina. Esto es también la UNASUR, más allá del presente que tiene, aunque ha tenido un reimpulso a partir de la llegada de Lula al gobierno, y también de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, de la CELAC, que en algún momento en la presidencia de López Obrador tuvo también como un vigor importante. Después creo que de alguna manera va decayendo, pero es también un proyecto en que nosotros tenemos que vincularnos fuertemente, porque tenemos intereses comunes como países latinoamericanos que somos, y es de las cosas centrales que nosotros quisimos rescatar en ese documento y en ese proyecto de alguna manera que estamos planteando. Tenemos también un acuerdo importante que
parte de la base de una especie de caracterización de cómo entendemos que está la situación en América Latina, que entendemos que hay un avance de un proyecto imperial que comanda Estados Unidos, que no nos es ajeno ni ahora, ni hace mucho tiempo obviamente, pero que está bueno remarcarlo y está allí puesto en el documento. Recordamos que hace muy poco Laura Richardson, ¿no? Del Comando Sur, la general del Comando Sur, habló de las riquezas materiales que tiene América Latina, habló concretamente del litio, del triángulo del litio, que ellos le llaman, y del interés estratégico que es para Estados Unidos poseer las riquezas naturales de América Latina. Esto no es un tema nuevo para nosotros, pero tiene que estar en la agenda de un proyecto político que tiene como norte defender la soberanía, defender la autonomía de los pueblos de América Latina, en el caso nuestro del Uruguay. Tiene que estar porque a eso también nos enfrentamos, ¿no? A el interés de una potencia imperial, la potencia imperial, por acceder a los recursos naturales que hay en este continente. No nos puede decir ajeno eso. Entonces nosotros elaboramos este documento, incluso iniciándolo con ese concepto, con esa idea de que hay un interés manifiesto, particular, por poseer estos recursos naturales, y nosotros tenemos que defenderlo, ¿no? Porque no es poseerlo para brindarlo a nosotros como dádiva, sino que nos pertenece como habitantes de este país y de esta zona, como habitantes y como seres latinoamericanos que somos, las riquezas materiales para distribuirlas entre nuestros pueblos. Nosotros hablamos de esto, hablamos también de fomentar y profundizar la integración como norte principal en el Mercosur. Sabemos que el Mercosur tiene muchas particularidades que dependen mucho sobre todo de los países más grandes y de las orientaciones políticas que estén en los gobiernos en este momento. Hay un reimpulso, como hubo un freno cuando llegó Jair Bolsonaro al gobierno brasileño, más allá de todas las circunstancias que rodearon ese ascenso de Bolsonaro. En el caso de la actualidad, cuando llegó Lula, hay un reimpulso del Mercosur que se podrá frenar o no según lo que pase en Argentina en pocos meses, pero bueno, es nuestro principal bloque de inserción, nuestro más próximo bloque de inserción, y no solo tenemos que verlo, planteamos nosotros, como una inserción comercial, exclusivamente de una mirada comercial o economicista, sino que tiene otros alcances, la integración entre nuestros pueblos, que también está planteado aquí en el documento, que tiene que ver con la integración social, con la integración económica, con la integración cultural, con un proceso de integración que en realidad es cierto que había comenzado a andar a partir de lo que se llama la primera ola de gobiernos progresistas, que tuvo una profundización importante ese proceso de integración a nivel de Mercosur, pero fue quedando en el debe. Nosotros planteamos que hay que apoyar con muchísima fuerza ese proceso de integración en el Mercosur, porque además de ese proceso de integración entre los pueblos, también nos va a dar un poder, una fortaleza mucho mayor para poder insertarnos de alguna manera, para convertirnos en actores importantes, no el Uruguay exclusivamente, sino como continente, como bloque, para vincularnos con el resto del mundo, ¿no? Eso yo creo que está dentro del espíritu de lo que se rescata aquí en el eje. Está propuesto casi que en estas palabras, además, que tenemos que reforzar esos vínculos con los bloques regionales de aquí de América Latina para convertirnos en actores globales. Obviamente globales, digamos, para conversar con otros bloques, ¿no? Porque si vamos separados, esto también lo sabemos todos, somos una presa bastante fácil, digamos, ¿no? Más allá de las particularidades del Uruguay, son 3 millones de habitantes, todos nosotros balcanizados, digamos, somos una presa muy fácil. Es parte de lo que quisimos poner aquí, o quisimos escribir, quisimos proponer en este eje. Y también
también quiero rescatar la idea de nosotros hemos hablado muchas veces, a veces queda un poco de lado porque me da la impresión de que, no nosotros, ¿no? Pero la derecha muchas veces bastardea los conceptos, ¿no? Y uno habla de zona de paz como un logro importante, ¿no? Y efectivamente nosotros somos una zona de paz, por lo menos respecto a conflictos armados. Hay que ver si esa paz llega o si podemos hablar de zona de paz cuando vemos los niveles de desigualdad que hay en Uruguay y en América Latina, ¿no? Y los niveles de pobreza, y hay que ver hasta dónde esa paz también es verdadera en eso, con ese enclave. Pero efectivamente somos una zona que no tiene conflictos armados y tenemos que defenderla, y no tenemos que tener el miedo de decir zona de paz como si alguien como con vergüenza, ¿no? Como con una actitud vergonzante, como que eso está medio de moda hablar de este tipo de cuestiones, y nosotros creemos que no, que hay que retomar ese tipo de ideas. Para ser sintético, seguir profundizando con la idea de que nuestras posibilidades de desarrollo tienen que ver con nuestras acciones internas, pero tienen muchísimo que ver con las cercanías y la profundidad de los procesos que podamos llegar con el resto de los países de América Latina, que tampoco tenemos que tener temor a llamarlos países hermanos, porque es lo que son. En la medida que podamos colaborar con ese proceso de integración, en la medida que podamos acoplarnos a ellos, da la impresión, o nosotros creemos por lo menos, proponemos para que se discuta por lo menos, vamos a tener mayor posibilidad de incidir en el resto de los movimientos que hay a nivel geopolítico. Nosotros no somos un continente pobre, ya lo sabemos, somos un continente que tiene enormes riquezas naturales, tenemos enormes riquezas naturales y tenemos una enorme capacidad para producir muchísimas cosas, no solo desde el punto de vista comercial, reitero, no solo hay que ver esto desde el punto de vista comercial o económico. El asunto es tratar de buscar los apoyos y las fortalezas necesarias para que eso confluya en una única fuerza que pueda realmente moverse con destreza. Con el interés de que mejore la vida de todos y todas los que estamos en este continente, por lo menos, ¿no? Hay que también tener en cuenta, y también lo planteamos allí en el documento, que no es una tarea fácil, no es una cuestión de voluntarismo exclusivamente. Tenemos también muchas presiones, nosotros como Uruguay, nosotros como países de América Latina, presiones divisionistas, digamos, intereses divisionistas que tenemos que sortear. Y bueno, va por allí en realidad lo que quería decir yo en particular. El eje se culmina en realidad con unas acciones prioritarias que nosotros proponemos allí, que ustedes la deben tener, que tiene que ver con promover una política exterior como política de Estado. Tiene que ver también con impulsar la participación de nuestro país en las distintas instancias de gobernanza mundial, no alejarnos ni aislarnos por motu propio, digamos, porque suponemos que no tenemos cómo incidir. Promover una política de cooperación internacional convergente con nuestra política de desarrollo nacional y nuestra política exterior, bajo el principio rector de la solidaridad entre los pueblos. Retomar el camino de la inserción económica, y esto hay que hablar además de que hay que retomarlo porque si se llega al gobierno, vamos a venir de 5 años que han sido nefastos en ese sentido, más allá de que ha tenido una propaganda importante. Ustedes saben, este gobierno en muchos aspectos ha tenido realmente fracasos notorios en políticas de inserción económica, por lo menos. Proponemos que ser articuladores en los diferentes procesos políticos de integración, que es un poco lo que yo les estaba comentando. Modernizar, fortalecer y expandir el Mercosur, que también es un poco lo que estaba comentando. Habla de retomar el impulso con una visión regional, integradora y complementaria para el desarrollo de un puerto de agua profunda. Propiciar un acuerdo regional que genere condiciones que permitan el manejo sustentable de los recursos pesqueros en el Atlántico Sur occidental. Habla de fortalecer el Instituto Uruguay 21, de implementar una estrategia de inserción comercial internacional, repensar la estructura institucional de la conducción de la política exterior. Y esto es algo que estuvo en el debate durante varias jornadas, porque
porque nosotros precisamos efectivamente un Ministerio de Relaciones Exteriores que mire, digamos, a otro tiempo, casi podría decirse, y en muy buena medida estuvo en la discusión, aunque no fue plasmado aquí, que representa intereses colectivos de esta nación, que no son, me da la impresión de que a veces la conformación y la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores, estuvo en la discusión por lo menos, también responde a cuestiones de clase. No cualquiera entra al Ministerio de Relaciones Exteriores, a veces hay abolengos que se repiten y hay cuestiones que tienen que ver también con qué intereses se defienden históricamente, y nosotros planteamos que allí hay que tener una mirada particular, que no solamente es cuestión de llegar, en todo caso, a los gobiernos y ubicarse me refiero a tener responsabilidades de gobierno, sino que también mirar la manera de reestructurar algunos, en este caso el cuadro del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero bueno, dependencias que también respondieron en otros momentos a lógicas que nosotros hoy no queremos o queremos reformular de alguna manera. Fortalecer y transformar la política migratoria, participar en las negociaciones multilaterales, regionales y bilaterales, propiciando las medidas para la conservación de la biodiversidad, diseñar una política estratégica de frontera, ratificar el compromiso del Estado uruguayo como garante de ejercicio de los derechos humanos en su integralidad. Por allí van un poco las principales acciones prioritarias. Yo a principios en realidad de este año fue que se culminó el trabajo de las unidades temáticas. Nosotros sabemos, porque somos frente amplistas y porque a nosotros nos encanta discutir todo y además está muy bien que así sea, que este es el proyecto de borrador y que eventualmente pueda haber incorporaciones o puede haber, se pueden eliminar cosas. Esto es un proyecto para discutir, pero este es el nivel o el mínimo acuerdo que llegamos entre todas las fuerzas, que hubo, reitero, un trabajo largo, que en algunos momentos fue bastante profundo y que llegó a una serie de conclusiones que las proponemos entonces aquí, siempre con la mirada y con el paraguas, digo yo en este caso, pero con la mirada de que no hay proyecto de país posible si nosotros no apostamos fuertemente a la integración de nuestros países y de nuestros pueblos. No es posible, es inviable, digamos, y eso vale para cualquiera de los países de América Latina y en general para cualquier tipo de Estado-nación, digamos. Tenemos que buscar acuerdos, tenemos que encontrarnos entre los pueblos y entre nosotros y nosotras para proyectar nuestros pueblos al servicio del bienestar de todos nosotros y nosotras, y no al servicio de intereses que ya no son más inconfesables, porque ahora se confiesan sin ningún tipo de estupor, pero intereses elitistas de clase, digamos, que todos perfectamente conocemos. Así que bueno, les agradezco mucho, espero que les haya sido una presentación más o menos clara en algunos aspectos, y bueno, estamos aquí para responder las preguntas.